Hoy hablaremos y exploraremos un caso fundamental en la búsqueda de justicia por violaciones de derechos humanos en América Latina. En esta oportunidad hablaremos sobre el caso de Fernando Prieto y Tumbeiro versus Argentina. Este caso es un claro ejemplo de cómo el sistema internacional de justicia enfrenta los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Argentina. Durante la dictadura que gobernó Argentina entre los años 1976 y 1983, miles de ciudadanos sufrieron desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Fernando Prieto y Juan Carlos Tumbeiro fueron víctimas de esta represión brutal, y su historia refleja el impacto devastador del régimen represivo. En este video examinaremos el contexto de estos abusos, los argumentos presentados por las víctimas y el Estado argentino, y la decisión final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acompáñanos para comprender cómo este caso ha influido en la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina. El caso Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro versus Argentina es un caso significativo en la jurisprudencia de derechos humanos en América Latina, que involucra violaciones graves cometidas por el Estado argentino. A continuación, te vamos a explicar detalladamente los hechos, el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las consecuencias del caso. Todo comienza durante la dictadura militar en Argentina 1976-1983. Argentina vivió uno de los periodos más oscuros de su historia durante la dictadura militar, donde el gobierno implementó una política de terrorismo de Estado. Durante este periodo, miles de personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. La represión estaba dirigida principalmente contra aquellos considerados subversivos, aunque en realidad afectó un amplio espectro de la sociedad, incluidos estudiantes, sindicalistas y cualquier persona sospechosa de oponerse al régimen. Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro fueron detenidos arbitrariamente por la Fuerza de Seguridad Argentina en diferentes circunstancias durante la dictadura. Fernández Prieto fue detenido el 30 de mayo de 1992 por la policía de la ciudad de Buenos Aires, sin ningún orden judicial. Durante el procedimiento se le pidió identificación, y tras revisar su pertenencia fue llevado a una comisaría donde fue retenido sin ninguna justificación legal válida. En cambio, Carlos Alejandro Tumbeiro, el 20 de octubre de 1998, fue detenido mientras conducía su vehículo por la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía lo obligó a salir del vehículo y revisar su automóvil sin ningún orden judicial. Tumbeiro fue acusado falsamente y tratado de manera degradante durante el proceso. Violaciones de derechos humanos. Durante su detención, tanto Fernández Prieto como Tumbeiro fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que implicó una violación de sus derechos humanos básicos. No se respetaron sus garantías judiciales, como el derecho a ser informado de los cargos en su contra y a tener un juicio justo. Proceso en el sistema interamericano. Denuncia. Debido a la falta de justicia en el ámbito nacional, las víctimas llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que es el órgano de la Organización de los Estados Americanos, encargado de proteger los derechos humanos en el continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó el caso y determinó que las violaciones cometidas contra Fernández Prieto y Tumbeiro constituían violaciones graves de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se envió a la Corte Interamericana. Tras la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte de Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió remitir el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al máximo órgano judicial de derechos humanos en América Latina, que tiene la autoridad para emitir fallos vinculantes. Corte Interamericana encontró al Estado de Argentina responsable de violar los derechos humanos de Fernández Prieto y Tumbeiro, específicamente los derechos de la libertad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además, en el caso de Tumbeiro se violó el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Orden de reparación, indemnización.
económica, la Corte ordenó al Estado argentino pagar indemnizaciones a las víctimas por los daños sufridos, medidas de no repetición. La Corte exigió reformas institucionales en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Anulación de condenas. La Corte ordenó la anulación de cualquier condena impuesta injustamente a las víctimas y que se asegurará que sus antecedentes fueran limpiados. De esta manera hemos hablado y comentarte con respecto a este caso, y que tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro versus Argentina, el Estado argentino tomó medidas significativas para cumplir con las órdenes de la Corte, remediar las violencias de derechos humanos que se habían cometido. Entre las acciones adoptadas se encuentra el pago de indemnizaciones a las víctimas, la anulación de las condenas impuestas injustamente durante la dictadura y la implementación de reformas institucionales para prevenir futuras violaciones. Además, Argentina reafirmó su compromiso con la justicia transicional y el fortalecimiento de la memoria histórica, lo que ha contribuido a la consolidación de los derechos humanos en el país. Aunque persisten desafíos, estas acciones demuestran un esfuerzo claro por parte del Estado argentino para cumplir con sus obligaciones internacionales y asegurar que hechos tan grandes no se repitan. En conclusión, este caso no solo representa un paso crucial hacia la justicia para las víctimas de la dictadura en Argentina, sino que también refuerza la importancia del sistema interamericano de derechos humanos en la protección y promoción de los derechos fundamentales en toda la región. De esta manera, concluimos con esta presentación de este caso que ha quedado en memoria de tantos y tantas argentinas y argentinos.